lo que vimos en nuestra última clase. En primer lugar, vimos condiciones frontera, ¿no? En resumen, en condiciones frontera, sí, y dado que en la mayoría de los casos estamos hablando de materiales reales, sí, en el sentido de que estamos hablando de conductores imperfectos o de aislantes también imperfectos. Si al no existir una corriente superficial, las condiciones frontera que se utilizan son básicamente que los componentes tangenciales de la intensidad de campo magnético son iguales. Por lo tanto, las componentes tangenciales de la densidad de flujo magnético son discontinuas debido al cambio de material. Eso respecto a las componentes tangenciales. Y respecto a las componentes normales, las componentes, o más bien, la densidad de flujo magnético en ambos materiales es la misma, o en la frontera es la misma, la componente normal, y la componente normal de la intensidad de campo magnético es discontinua, debido nuevamente a las propiedades o al cambio de material. Sí, básicamente esas son, en resumen, las condiciones frontera que debemos considerar hablando del campo magnético estático. Este comportamiento, sí, luego se puede ver reflejado en lo que sería una ley de refracción, que básicamente nos indica que el campo magnético, así como la densidad de flujo magnético, sí, van a cambiar dependiendo de las propiedades del material y del ángulo de incidencia. Sí. Hicimos un ejercicio que era muy interesante en el sentido de que es algo que sucede en la realidad, que tenemos, por ejemplo, un material como hierro y quien rodea ese material es el aire. Si las líneas de flujo presentan un cambio brusco en cuanto a su dirección. Y eso ustedes lo van a comprobar más adelante cuando utilicen el programa FEM para simulación de algunos de los circuitos magnéticos. Sí. Entonces hicimos el cálculo, determinamos en este caso, por ejemplo, el campo magnético en el aire, si es que se lo conocía, cómo va en el hierro. Posteriormente pasamos al tema de la inductancia, en donde, bueno, básicamente la inductancia mide la interacción magnética que existe entre dos elementos o el efecto que tiene el campo magnético sobre sí mismo, ¿sí? Habíamos empezado con una definición basada en las concatenaciones de flujo para de alguna manera medir esa interacción que existe en este caso entre las dos espiras. Sin embargo, les había mencionado que más adelante vamos a hablar de la inductancia como una medida de la energía que almacena el campo magnético. Y les mencionaba o les recordaba que el campo eléctrico también almacena energía. ¿Cómo lo hace? En la capacitancia. ¿Sí? Es por eso que ustedes a un capacitor lo pueden cargar, ¿sí? Le quitan la fuente y el capacitor queda cargado, ¿sí? Tiene una diferencia de potencial entre sus extremos y esa diferencia de potencial inclusive se puede utilizar. Entonces, cuando alguien desarma un equipo que tiene un capacitor grande, es muy peligroso, o más bien lo que se aconseja, ¿sí? Es lo primero, descarguen los capacitores, ¿sí? Para evitar que mientras estén desconectando o desarmando el equipo, la carga que tienen los capacitores o la energía que almacenan los capacitores pueda ocasionar problemas en la persona, ¿sí? Entonces, aquí sucede lo mismo. Las inductancias en el campo magnético almacenan energía, ¿sí? Entonces, bueno, vimos en función de este análisis de cómo se van enlazando o cómo van interactuando entre sí las dos bobinas, utilizando o a través del campo magnético, ¿sí? Se llega a una relación, ¿sí? Que mide esa forma o la forma como se enlazan las bobinas respecto de la corriente que circula por cada una de ellas, y a esa relación la habíamos llamado la inductancia. Y en el caso de que tengamos dos bobinas, ¿sí? Ambas pudiendo llevar corriente, aparece en el término de autoinductancia, ¿sí? La inductancia propia de la bobina, ¿sí? La capacidad propia de la energía de almacenar energía, y la inductancia mutua, que sería la capacidad de almacenar energía entre dos bobinas que interactúan magnéticamente. Sí, y básicamente cuando tenemos ya bobinas que tienen varias espiras,
Sí, aparece un concepto que más bien lo llamamos concatenaciones de flujo. ¿Y qué hacen las concatenaciones de flujo? Miden básicamente la cantidad de flujo que circula por la bobina. Cuando es una espira, no tiene sentido hablar mucho de concatenaciones de flujo porque el flujo que circula a través de la espira es la misma concatenación de flujo. Pero en una espira, o más bien en una bobina que ya tiene varias espiras, ahí sí tiene sentido hablar de concatenaciones de flujo como el flujo que abraza a todas las espiras que forman la bobina. Sí. Entonces les había dado un proceso para calcular la inductancia. En primer lugar, calcular el campo magnético B. Si nos dan directamente el dispositivo, bueno, tenemos que asumir una corriente y utilizando cualquiera de las leyes o formas o métodos que habíamos estudiado, podríamos calcular el campo magnético B. Posiblemente a veces sea necesario primero calcular H y luego multiplicar por la permeabilidad. Luego, calcular el flujo y también las concatenaciones de flujo, recordando siempre que depende si es que estamos calculando inductancia propia o inductancia mutua, ¿sí? En función de eso habrá que analizar por qué número de espiras multiplicar, ¿sí? El área a través de la cual está circulando ese flujo magnético, cuestiones como esas. Y finalmente, calcular la inductancia por su definición, ¿no? Concatenaciones de flujo sobre la corriente, recordando siempre que la corriente es la corriente que produjo el campo magnético B, ¿sí? Y un concepto adicional es lo que se llama inductancia por unidad de longitud. Y les había mencionado que esto es bastante interesante, bastante usado en la definición de los cables, ¿sí? Debido a que un cable, la inductancia varía en función de la longitud que tenga el cable, los fabricantes en general prefieren entregar la inductancia por unidad de longitud, ¿sí? Que puede ser un Henry sobre metro o a veces Henry sobre kilómetro, ¿sí? Y después, ya cuando el usuario defina la longitud que necesita para su aplicación, simplemente a ese valor que da el fabricante lo multiplica por la longitud que él está utilizando. Después fuimos al concepto de inductancia interna y externa, en donde la inductancia interna está relacionada con el flujo que está dentro del equipo del conductor y la inductancia externa sí sería el flujo externo, sí que produce esta determinada o esta inductancia externa, ¿sí? Este concepto les había mencionado que lo podemos revisar con un ejemplo en donde podríamos hablar de un cable coaxial, ¿sí? Por ejemplo, un cable coaxial es el caso típico en donde podemos asumir, ¿sí? De hecho, esto lo voy a incluir en este momento, ¿sí? Donde podríamos asumir que sí, que nuestro cable, sí, listo. Sí, en este caso podríamos asumir que nuestro cable tiene un radio B y un radio A. ¿Sí? El radio A es el radio del conductor externo y el radio B es el radio del conductor interno. Asimismo, aplicando lo que habíamos, la metodología que les había indicado es primero calcular el campo magnético, ¿sí? En este caso hay dos áreas importantes, una que está dentro del conductor interno y otra que está entre el conductor interno y el conductor externo. De hecho, hay una área externa, un área más aún, ¿no? En este caso, aquí sería entre rho entre A menor que B y el otro sería rho mayor que B. Aquí está, sería entre A y B y el otro mayor que B. ¿Y cómo nos quedaría esta en mayor que B? Nos quedaría que B sobre nu sub 0 punto dl es igual a la corriente encerrada, ¿sí? Y bueno, básicamente aquí nos quedaría que B de phi sobre nu sub 0, nuevamente si estamos en el aire, integral de línea cerrada del dl es igual a la corriente encerrada, pero nuevamente aplicando la ley de Ampere y recordando cuánta es la corriente encerrada, si este es un cable coaxial, la corriente I ingresa por este conductor y esa misma corriente sale por este conductor. Entonces, si aplicamos la ley de Ampere, por ejemplo, esta corriente que va hacia acá sería positiva y esta corriente que va por acá arriba sería negativa, es decir, la corriente encerrada aquí sería I menos I. Por lo tanto, dándonos un valor de B
igual a 0. ¿Sí? Y esto también ya lo hicimos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético fuera del conductor básicamente vale 0 y en algún momento estudiamos también el campo magnético de un cable coaxial y les había mencionado que una de las ventajas de estos cables coaxiales son precisamente que hacen de aislamiento en el sentido de que no permite que el campo eléctrico ni el campo magnético salgan fuera del cable coaxial y así se evitan las interferencias electromagnéticas, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, una vez de calcular B, era calcular el flujo, ¿sí? Entonces, yo les había dicho, a ver, empecemos calculando la inductancia mutua, que sería la inductancia entre el cable interior y el cable exterior, ¿no es cierto? Porque esa es más sencilla. Y luego regresamos al cálculo de la inductancia, ¿sí? De lo que se llama la inductancia externa, ¿sí? Inductancia interna. Entonces, para la inductancia externa, utilizando el campo magnético externo, calculábamos el flujo que B punto ds, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde? Sí, sería desde B hasta A, ¿sí? En Z desde 0 hasta L, asumiendo que este cable tiene una longitud L, y bueno, básicamente el flujo nos quedaba esto, ¿no? Ni sub 0 I L sobre 2pi, el logaritmo natural de A sobre B. En donde, en este caso, para el cálculo de las concatenaciones de flujo, pues llegábamos a la conclusión de que el flujo y las concatenaciones de flujo en este caso son las mismas, ¿sí? Dado que esto lo podemos ver como un cable de una sola espira, ¿sí? Recuerden que aquí es toda la longitud L para el de afuera y toda la longitud L para el conductor de adentro. Entonces sería como una sola espira y por lo tanto el cálculo de L no sería más que las concatenaciones de flujo sobre I y este sería la inductancia externa que estábamos buscando. Ahora viene el cálculo de la inductancia interna y este es un poco más engorroso. Sí. Entonces, ya conocemos el campo magnético, sería nu sub 0 i rho sobre 2pi b al cuadrado. Para llegar a esta conclusión, había que recordar que necesitamos definir primero una densidad de corriente, ¿sí? Y luego para calcular la corriente encerrada, que era la parte, digamos, complicada aquí, o tal vez interesante, sí, teníamos que calcular la corriente encerrada como la densidad de corriente multiplicada por el área encerrada, ¿sí? Y obteníamos este valor. Esto vale B, ¿sí? Entonces, ahora para calcular el flujo, para este caso, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? Bueno, pongámosle un diferencial de flujo magnético. ¿A qué sería igual? A B por o punto un diferencial de superficie. ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Sí? Entonces, voy a hacer nuevamente el gráfico del conductor interno, ¿sí? Entonces, miren, este sería, por llamarlo así, el conductor interno con su radio interno, ¿sí? Que sería el radio de aquí hasta acá, y este sería nuestro valor B. ¿Sí? Este me está diciendo que yo debo tomar un B punto ds, ¿sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que B no es fijo, B es variable. Según el valor de ρ que yo tome, ¿sí? Será el valor del flujo. Sí, porque miren que si yo hago que este ρ, que es este círculo que está aquí, ¿no? Sería algo así, ¿no? Yo puedo hacer un ρ pequeño, como el que están mirando, y la cantidad de corriente que encierro es menor, y por lo tanto B fuera de ese círculo, ¿sí? O la densidad de flujo magnética fuera de ese círculo, hasta llegar al valor del radio completo del conductor, tendrá un valor, ¿no? Si luego yo a esto lo hago más grande, ¿sí? La densidad de flujo magnético va a aumentar. ¿Sí? Y si lo hago más grande, bueno, pues también va a ir aumentando. Y recuerden que el valor de ρ básicamente es un valor variable que va desde 0 hasta A, hasta B, perdón, que va desde 0 hasta B. Entonces, y adicionalmente yo tengo que calcular la densidad de flujo magnético. ¿Sí? Entonces, recuerden cómo lo calculamos para este caso. Miren que tomo un B punto ds, ¿sí?
¿Cuál es el DS? Sí, es el área perpendicular al B, ¿no? Para que tenga sentido. En este caso era el d rho de Z a su phi, que es este que está en verde aquí, ¿no? Sería este d rho de Z, ¿sí? A su phi, que sería, bueno, básicamente esta área que está aquí, ¿no? Y que es perpendicular a las líneas de flujo magnético, van ingresando perpendicular aquí. Entonces, para este conductor yo debería hacer lo mismo. Debería definir un área, ¿sí? A través de la cual va a circular el flujo magnético. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, por esto, ya, listo. Entonces, yo tengo que definir un área. Tengo el área del conductor, ¿sí? Y este sería mi d rho, ¿sí? Es decir, el flujo magnético producido por la corriente que está dentro de este rho, ¿sí? Tiene una dirección, ¿no? Asumamos que la corriente aquí está entrando, ¿sí? Entonces, si lo miro de frente y asumo que la cruz es la corriente entrando y, sí, quiere decir que el flujo estará en esta dirección, ¿no? En esta dirección estará B, ¿sí? Este sería mi vector B, o mi campo vectorial B. Vamos a ver el gráfico. Entonces, si este es así, en este sentido estaría B. Ahora yo tengo que calcular cuánto de B circula por esta pequeña área que yo he tomado aquí, dentro del conductor, ¿sí? Entonces, este de aquí, esto que estoy marcando, ¿sí? Y que va obviamente hacia adentro, ¿no? Porque estoy mirando el conductor de frente ahora, ¿sí? Quiere decir que este iría hacia afuera, ¿sí? Y tiene un valor o un ancho, ¿sí? El ancho de esto sería un dr multiplicado por lo que me queda hacia el fondo para poder determinar el valor de B, ¿sí? Entonces, este sería el d phi. El d phi estaría definido por esta superficie. Entonces, ¿cómo calcularía el d phi? ¿Sí? Para este caso. Sería el B que ya conozco, ¿sí? Que no sería más que nu por I por rho sobre 2 pi b al cuadrado en la dirección a su phi, multiplicado por el ds, ¿sí? ¿Cuánto vale mi ds? Nuevamente sería un d, para que todo tenga la misma notación. Sería un d rho, ¿sí? dz en la dirección a su phi, dándome que el d phi es igual a nu y rho, ¿sí? 2 pi b al cuadrado de rho y de z. ¿Sí? Este sería el diferencial de flujo magnético que existe en este anillo, ¿sí? ¿Por qué no calculo directamente el flujo total? Porque recuerden que este flujo es si yo tomo este valor de rho, ¿sí? Es decir, si yo tomo un rho hasta aquí, este sería el flujo. Pero luego, si yo hago a rho más grande, tendría que volver a hacer el análisis y volver a calcular un nuevo d phi. Entonces, por ahora lo puedo dejar más bien como un d phi y paso al siguiente paso, ¿sí? Que sería el cálculo de las concatenaciones de flujo. Ahora, ¿cuánto valen las concatenaciones de flujo? ¿Sí? Las concatenaciones de flujo total sería igual al diferencial de flujo que existe multiplicado por la relación que existe entre la corriente encerrada sobre la corriente total. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tengo que calcular de esta manera las concatenaciones de flujo? La cantidad de corriente encerrada que yo tengo dentro de este diferencial o dentro de este anillo diferencial tiene relación
con la corriente total, ¿sí? Es decir, miren que con este anillo yo encierro una determinada cantidad de corriente, no encierro a la corriente total, ¿sí? Entonces tengo que encontrar cuánta corriente estoy yo, ¿sí? Abrazando con mi diferencial de corriente, mi diferencial de superficie con mi anillo diferencial, ¿sí? Y esto está dado por la corriente encerrada sobre la corriente total. ¿Esto cuánto me quedaría? Me quedaría nu sub 0 y rho sobre 2 pi b, perdón, 2 pi b al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por, ¿cuánto es la corriente encerrada? La corriente encerrada es J pi por rho al cuadrado sobre la corriente total J pi por B al cuadrado. Esto multiplicado por el de rho y el de Z. ¿Sí? Con esto me quedaría que el diferencial de concatenaciones de flujo no es más que nu i rho al cubo sobre 2 pi B a la cuarta multiplicado por de rho de Z. ¿Sí? Recuerden que en este caso este y este y este y este se nos van a ir. Con esto ya podría calcular las concatenaciones de flujo totales, ¿sí? Entonces las concatenaciones de flujo de la parte o del conductor interno no serían más que nu sub 0 i sobre 2 pi b a la cuarta multiplicado por rho al cubo de rho de z, ¿sí? Bueno, el de z lo voy a poner al lado, no hay drama, ¿sí? De rho de z. El z, ¿desde dónde? Desde 0 hasta L. Y el rho, ¿desde dónde? Sí, desde 0 hasta B, que sería el radio interno, ¿no es cierto? Desde 0 hasta B. ¿Sí? ¿Esto cuánto nos quedaría? Nos queda nu sub 0 y sobre 2 pi b a la cuarta, ¿sí? Multiplicado por b a la cuarta sobre 4 y multiplicado por L. ¿Sí? Asimismo, simplificando, ¿cuánto me quedaría? Las concatenaciones de flujo internas totales, ¿sí? Sería igual a nu sub 0 y sobre 8pi multiplicado por L. ¿Sí? Finalmente, me quedaría el paso D, que sería el cálculo, ¿sí? De la inductancia. ¿Sí? Y básicamente, recordando la definición, inductancia sería la concatenaciones, en este caso estamos hablando de una inductancia interna, ¿no? L interno sería concatenaciones de flujo interno sobre la corriente, ¿sí? Que básicamente nos daría, ¿sí? El nu sub 0 i sobre 8 pi por L dividido para I. ¿Sí? Con esto obtenemos que la inductancia interna es igual a nu sub 0 sobre 8pi por L. ¿Sí? ¿Qué vemos de interesante aquí o de importante? Que básicamente la inductancia no depende, ¿sí? No depende ni de la corriente, ni siquiera de las dimensiones. Bueno, en este caso depende de la longitud, ¿sí? Del conductor, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto sería la inductancia total? La inductancia total de este cable, ¿sí? La inductancia total del cable sería igual a la inductancia interna más la inductancia externa. Lo que me quedaría, voy a ponerle la inductancia del cable por unidad de longitud, ¿sí? Inductancia del cable sobre longitud sería nu sub 0 sobre 8pi más nu sub 0 sobre 2pi logaritmo natural de A sobre B. Y esto expresado en
henrios sobre metro. Sí, que esta sería la inductancia total. ¿Sí? Cuando ustedes vayan más adelante, sobre todo los que van a seguir ingeniería eléctrica, em, inclusive por aquí creo que lo teníamos, no recuerdo cuál. Bueno, 27, ya estamos. Ya, sobre todo los que van a seguir ingeniería eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten básicamente? Y ustedes lo conocen. ¿En qué consisten el sistema de transmisión de energía? Los sistemas de transmisión de energía básicamente constan de lo que nosotros denominamos las líneas de transmisión, ¿sí? ¿Y qué son las líneas de transmisión? Básicamente, básicamente son esto, ¿no? Sí, esta es una línea de transmisión. ¿Qué tenemos? Varios conductores en una disposición geométrica específica. Entonces, miren, aquí tenemos una, dos, tres líneas en horizontal, por ejemplo, y dos cables adicionales en la parte de arriba. Entonces, una de las cosas que tienen que calcular, especialmente cuando vayan a la materia de modelación de sistemas eléctricos, es calcular cuánta es la inductancia total de este arreglo. Porque acuérdense que por circuitos eléctricos, ustedes saben que en un circuito de corriente alterna, ¿sí? La caída de tensión es igual a la corriente multiplicada por la impedancia. Entonces, tendrán que calcular la resistencia de toda la línea, ¿sí? Que ya la conocen cómo se calcula. Y también tendrán que calcular la inductancia. Y obviamente la inductancia tiene dos componentes, ¿no? Tiene una inductancia propia y una inductancia mutua. Y adicional, aquí tendrían inductancia propia de cada uno de estos conductores y la inductancia mutua entre cada uno de ellos. Entonces, ¿cuántas inductancias van a tener? Van a tener de este conductor con el 2, llamémoslo, de este conductor con el 3, de este conductor con el de arriba, de este conductor con el de acá. ¿Sí? Entonces, van a tener que calcular varias inductancias mutuas y además incluir la inductancia propia. Y obviamente ya cuando se trata de sistemas así de grandes, sí, el cálculo de general de todo este sistema se hace de forma matricial, ¿sí? Es decir, para un sistema como este, sí, voy a tratar de buscar un gráfico que se vea un poco mejor. Entonces, sí, llamémoslo aquí para un sistema industrial. Un sistema real, como el mostrado en la figura, como el de aquí. ¿Sí? La inductancia se convierte en una matriz. Entonces, digamos que este conductor ahora lo llamaremos 1, este el 2, este el 3, este el 4 y este el 5. Entonces, esto se va a convertir en una matriz en donde tendremos el L11, L12, L13, L14 y L15. ¿Sí? Y de aquí sería el L21, el L22, el L3, el L23, el L24 y el L25. Así sucesivamente hasta llegar al L55, L54, L53, L52 y L51. Y a su vez, cada uno de estos tendrá su L11 interno más el L11 externo. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. En esta materia tratamos de resolver sistemas simples como estos y obviamente cuando vayan avanzando en el estudio de su ingeniería,
van a llegar a conclusiones como estas. Y no solamente van a darse cuenta de que la inductancia se comporta así, sino que resulta que la capacitancia, si ustedes se acuerdan, la capacitancia se da debido a la diferencia de potencial. Y resulta que el cable 3 tiene un potencial, el 2 tiene otro potencial y el 1 también tiene un potencial distinto. Y por lo tanto, la capacitancia también va a aparecer una matriz C11, C12, C13, C14, C15, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el C55 para sistemas como estos. ¿Sí? Entonces ya para sistemas reales, esto se convierte en un problema bastante más grande, en donde en general ya los cálculos no se hacen a mano, sino directamente se recurre a un programa de computadora para que resuelva estos problemas, ¿sí? Pero la teoría o la forma de resolver básicamente sigue siendo la misma que está acá, ¿sí? Bien, preguntas. Preguntas hasta aquí. Alex. Buenos días, Inge. Disculpe, en el cálculo de la concatenación interna no me quedó muy claro por qué le pusimos así. No sé si podría Oh, explicar de nuevo. ya. A ver, veamos. De la Final. concatenación interna. Sí, es típico, no nunca entienden esa parte. Ya. A ver, veamos, veamos. A ver, ahí va de nuevo. A ver. Lo que queda claro es lo siguiente. Hasta ahora tenemos claro que el campo magnético, debido a la corriente, asumamos que esta es la corriente I, que está dentro del conductor, es un campo magnético variable. ¿Sí? B, ¿cuánto vale? New, bueno, new por I por L, new por I por rho sobre 2 pi b al cuadrado, en la dirección A sub phi. Esto es B, debido a esta corriente dentro de este conductor. Acuérdense que este conductor tiene radio B. Si ustedes hacen un gráfico de ρ hasta B, resulta que si toman ρ hasta el valor de B, es decir, si van hasta llegar al radio del conductor, B se comporta de esta manera. ¿Sí? B se comporta de esta manera. Así. Primera cosa, B no es constante. En cambio, miren, cuando van al campo magnético externo, B, en cambio, va decayendo en función de ρ, es decir, cuando pasan después de B, sí, del radio, el campo va cayendo de esta forma, ¿sí? Entonces, internamente, el campo aumenta su magnitud hasta llegar a B. Es decir, aquí adentro, en esta zona, lo voy a hacer así con líneas muy separadas, indicando que el campo B es pequeño. O más bien, aquí es pequeño en esta dirección. ¿Por qué? Porque hasta esta dirección yo encierro poca corriente. Si me voy a un radio más grande, ya el campo B se va obviamente haciendo más grande. ¿Por qué? Porque ya estoy encerrando mayor cantidad de corriente. ¿Sí? Y si ya me voy casi al filo, ahí sí B se vuelve más grande porque casi estoy encerrando toda la corriente que está dentro del conductor. ¿Sí? Entonces B se comporta casi de esta forma. Pequeño dentro y más grande conforme me voy alejando. Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿cómo calculo el flujo? Para calcular el flujo yo necesito determinar cuánto campo atraviesa una superficie, ¿sí? Entonces, si mi conductor es de este tipo, así, y el campo magnético está haciendo esto, ¿sí? Y lo está haciendo a lo largo de toda la longitud del conductor. El conductor tiene una longitud L. ¿Qué quiere decir? Que dentro del conductor también el campo magnético está
haciendo esto, ¿no? ¿Sí? Está haciendo estas líneas. Entonces, yo necesito saber cuántas líneas de flujo pasan a través del conductor. Por lo tanto, necesito definir una superficie a través de la cual voy a evaluar. ¿Sí? ¿Qué superficie debo tomar? Puedo tener varias superficies. Puedo tomar una superficie que se parezca a la misma estructura externa del conductor. No, no me sirve. ¿Por qué? Porque serían ambos tangenciales o paralelos y el flujo me va a salir cero. ¿Sí? Es como si tienen una tubería y aquí está pasando el agua. ¿Sí? Si ustedes ponen un área que sea de esta forma al flujo del agua, ¿cuántas líneas de flujo van a pasar? Ninguna, pues, porque por aquí las líneas de flujo van a ir así. Entonces, ¿qué hacen? A ver, toman el área transversal del tubo a través del cual quieren evaluar cuánta agua pasa y dicen, a través de esta área pasan 2 líneas de flujo. Acá es lo mismo. Entonces, ¿qué área deben tomar? Bueno, pues toman un área que sea así. Y sobre esa área van contando cuántas pasan, ¿cierto? Pero hay un problema. ¿Cuál problema? Que si fuera el flujo o si el campo magnético fuera constante, yo podría tomar toda esta área de aquí, ¿no? Toda el área desde el centro hasta el filo. Y listo, cuento. El problema es que B va variando a lo largo del área, ¿sí? Entonces, como no puedo hacer eso, ¿qué digo? Bueno, no puedo hacer eso, porque B cambia. Entonces, voy a tomar esto y voy a asumir una superficie diferencial, como esta. Entonces, si este es el conductor, ¿cómo es la superficie diferencial que yo tomo? Es una cosa así. Es como tomar otro conductor pequeño, ¿sí? Muy pequeño, pero por dentro del mismo. ¿Sí? Es decir, lo voy a dibujar al conductor desde arriba, ¿sí? Si este es el conductor, ya. ¿Cuál es la superficie que yo tomo? Mi superficie DR va a ser como una arandela, ¿sí? Como tomar una arandela, obviamente en la parte de arriba, pero resulta que tiene que ir a lo largo de toda la longitud del tubo, ¿sí? Entonces, este de aquí sería, esta longitud de aquí es mi DR, ¿sí? Y tendría que tomarlo en una longitud de Z. Y las líneas de flujo, ¿cómo van a entrar? Obviamente, en este caso, visto desde este lado, las líneas de flujo están así, ¿no? Pero visto desde este lado, las líneas de flujo vienen así y por lo tanto van incidiendo y se van metiendo por esta zona, por aquí. ¿Sí? Entonces vienen y se van metiendo por aquí y yo evalúo cuántas pasan a través de esta superficie de aquí. Y con esto, yo calculo, ¿sí? Contando cuántas de estas líneas están incidiendo por aquí, yo calculo el diferencial de flujo. ¿Cuánto sería el valor de B, en donde B es variable, punto el ds? ¿Cuánto vale el ds? El d rho con el dz me da esta área que estoy aquí. ¿Sí? Esta área de aquí. ¿Qué ancho tiene esta área? Desde aquí hasta aquí. Nuevamente tiene un dr, bueno, un drho en este caso, que es el que nosotros estábamos utilizando, y un dz. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo hago con un drho diferencial, en este diferencial puedo asumir que B es constante y por tanto sí puedo evaluar el flujo en este pedacito. ¿Sí? Porque si lo evalúo a lo largo de todo este ancho, en cambio B va a ser variable. Listo. Ahora, ¿cómo formo el... Ese sería el flujo que pasa a través de de esta como arandela diferencial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo formo todo el conductor? Bueno, pues todo el conductor se forma como tomar varias arandelas diferenciales desde aquí, desde el centro, hasta llevarlas hasta afuera. Y obviamente, ¿cuántas arandelas diferenciales tengo? Bueno, tendría que multiplicar el número de arandelas que me entra desde aquí hasta acá. Sino que cada vez que me muevo, es decir, si yo ahora tomo una arandelita por acá, ¿qué pasa? Resulta que ya estoy tomando más corriente, ¿sí? Porque con esta arandelita diferencial, ¿cuánta corriente tomaba? Solo la que estaba entrando por aquí, ¿sí? Pero si ya me muevo a una arandela más grande, ¿cuánta corriente? Ya más corriente y por lo tanto B varía.
Y por lo tanto, las concatenaciones de flujo, ¿sí? Varían considerando la cantidad de corriente que yo estoy tomando. ¿Sí? Entonces, por eso digo, a ver, entonces las concatenaciones de flujo que deberían ser el de flujo, si yo tomara solamente esta arandela, pero con esta no formo todo el conductor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto flujo circula? Bueno, pues tendrá que ser una función de cuánta corriente encierro respecto a la corriente total. ¿Sí? Con este de aquí, encierro una cierta cantidad de corriente y si me voy más afuera, ¿cuántos? Una cantidad mayor. Entonces, luego sí integraría y obtengo lambda. Y obviamente va a ser una integral en R y en L para que me dé toda la longitud y me dé todo el radio en función de estas arandelas. ¿Sí? Sí, Alex, profe, gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, me pregunta. Bien, continuemos entonces. Como este tema de la inductancia sí es tema un poco más complejo, vamos a hacer unos 2 ejercicios más. ¿Sí? Calculemos la inductancia, ¿sí? De un toroide en este caso. ¿Sí? ¿Cómo sería o cuál sería la inductancia del toroide? ¿Sí? ¿Qué conocemos? ¿Sí? Tenemos un toroide que lo podemos expresar en función de su radio, del radio hacia el centro, ¿sí? O podríamos expresarlo también en función, por ejemplo, del radio interno, ¿sí? Voy a poner el otro lado. Este sería el radio interno, o podríamos, y también en función del radio externo, ¿sí? ¿Cómo se relacionan estos dos con el radio medio? ¿Sí? Entonces, ρ sub 0 es radio medio, ¿sí? Rho interno, bueno, eso no hay drama. Este sería el radio interno, y Rho externo sería el radio externo. Ya. Este de aquí, este sí es bien conocido. Ustedes, no hay drama, en este sí lo podemos encontrar fácilmente. Ya. Veamos. Ya. Copy image. Sí. Y control V. ¿Y cuál es el ejemplo típico, real? Son estos. Y estos ustedes los van a encontrar en varios dispositivos electrónicos. De hecho, las cocinas de inducción actuales traen varios de estos. ¿Sí? Y alguien les pregunta, calculen la inductancia de esto. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Entonces depende primero de la forma, ¿no? Miren que aquí estoy con en este caso yo estoy con un toroide. ¿Sí? Este es un toroide de sección circular. ¿Sí? Sección circular y básicamente A es el radio, radio de la sección circular. Circular. ¿Sí? Miren que acá, en este caso, yo también tengo un radio interno. De aquí hasta acá sería mi radio externo, pero la forma de esto es un cuadrado. Entonces, ¿de qué tipo de sección sería este toroide? Sería de sección circular. Sí, entonces depende de la aplicación. Podría encontrar toroides en general de área rectangular o cuadrada o de área circular. Esos son los típicos. Pero en un examen puede ir una elíptica, un triangular o lo que sea. ¿Sí? Bien. Y n es igual al número de vueltas. Pregunta, ¿cuánto vale L? Calcule cuánto vale la inductancia.
Entonces, ¿cómo lo harían? Fernando Guarderas, ¿cómo lo harías? Por favor, paso por paso. Ujú. Sí, me escucha, Inge. Te escucho. Bueno, primero tendría que, mm, como el toroide tiene de área circular, me basaría en los radios, en el radio medio y en el radio interno. Ya ahí, Y bueno, primero tendría que buscar los datos de, de los radios. ya están ahí, pues. Esos son los datos. Mm, a mí me surge la idea, Inge. Fernando, yo le dije a usted bien claro cuando hablamos. Si usted no se aplica este segundo semestre, va a tener problemas. ¿Sí? Y le dije, le voy a hacer participar bastante en clases. Así que espero que se ponga pilas y que se dedique un poco más. ¿Sí? Sí, Inge. Sí, sí estoy atendiendo también. Ya. Gracias. Entonces, lo primero, cálculo de B. ¿Sí? En este caso, lo que hay que hacer es la ley de Ampere. ¿Sí? Como resultado de la ley de Ampere, yo obtengo que H, ¿sí?, es igual a NI sobre 2 pi rho en la dirección A sub phi. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético queda confinado aquí adentro. ¿Sí? Aquí está H o también B. ¿Sí? Viene dando la vuelta así. ¿Y qué más? Es función de rho. ¿Sí? Es decir, a medida que esté más cerca de rho, tiene un valor. Cuando me voy alejando, tiene otro valor. ¿Sí? A medida que voy más lejos, es más pequeño. ¿Sí? B, el cálculo del flujo. ¿Sí? ¿Cuánto vale el flujo? Flujo es igual a B punto ds. ¿Sí? En este caso, ¿cómo nos quedaría? N, pero en este caso sería B, ¿no? Entonces, si tenemos que H vale esto, B sería, depende de cómo sea el núcleo. Si es un núcleo como este, obviamente esto que está en amarillo va a tener una permeabilidad, nu. Y si es un toroide con núcleo de aire, sería nu sub 0. En este caso, para hacerlo lo más general, nu, nu por Ni, ¿sí? Nu, Ni sobre 2 pi rho en la dirección A sub phi. ¿Sí? Entonces nos quedaría nu Ni sobre 2 pi rho en la dirección A sub phi. Punto. ¿Cuál sería el ds que debo considerar em, eh, para resolver el problema? ¿Sí? Hagámoslo con este caso. ¿Sí? Consideremos esta sección transversal. ¿Sí? Este que sea el ds. ¿Sí? Entonces, si es una sección transversal cuadrada, ¿cómo me quedaría el ds? ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de ds en este caso? ¿Sí? Entonces, para poder calcular el valor de ds, asumiendo una sección transversal cuadrada, y yo podría hacer un corte, por ejemplo, aquí. Hago yo este corte y miro qué es lo que obtengo. Lo que obtengo es lo siguiente. ¿Sí? Básicamente aquí estaría una parte del toroide, ¿sí?, que sería la que estoy mirando acá arriba.
¿sí? Aquí sería la otra parte del toroide, la que estoy mirando del lado de acá. Obviamente de aquí hasta aquí tendría el R interno, ¿sí? De aquí hasta acá tendría el R externo, ¿sí? ¿Qué más? Conocería cuánto vale el ancho o la altura, ¿sí? Es decir, desde aquí hasta acá cuánto vale, ¿sí? A esto yo le puedo dar un valor C si quieren, ¿sí? ¿Y cómo iría el flujo? Si el flujo está yendo en este sentido, ¿sí? Y yo estoy pasando por esta sección transversal, ¿sí? Quiere decir que el flujo va entrando, por ejemplo, de este lado y tendría necesariamente que estar saliendo por el otro, ¿no? Así que por acá está saliendo. Ahora sí, ¿cuál es el área que me interesa? ¿Sí? Que tome o a través de la cual evalúo el B. Sí, básicamente puedo tomar un área de este tipo, ¿sí? Esta verde, que sería el área que me interesa. En donde esto de aquí, el área o el ancho del área sería un DR, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes miran, si yo lo he cortado de esta forma, quiere decir que he tomado un pedazo así diferencial hacia acá. Y a través de esta área de aquí, yo estoy evaluando el, el paso de las líneas de flujo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale el DS? ¿Sí? Sería un DR, bueno, de Rho, ¿sí? DZ en la dirección A sub phi. Me quedaría nu 2pi ni, ¿sí? Sí, básicamente eso. A sub phi, a sub phi. La integral de R sobre R con la integral de Z. Z desde 0 hasta C, ¿sí? Y el ρ desde dónde hasta dónde, ¿sí? El ρ me quedaría básicamente desde el radio interno hasta el radio externo, ¿sí? ¿Cuánto me quedaría flujo? N, sería el nu. El flujo sería nu ni sobre 2pi por c, ¿sí? Y aquí me quedaría el logaritmo natural del radio externo sobre el radio interno. Listo, de aquí me quedaría c. Este sería el cálculo, cálculo de las concatenaciones de flujo, ¿sí? ¿Cuánto vale las concatenaciones de flujo? Este flujo de aquí pasa por una sola de estas espiras, por un solo de estos conductores. ¿Cuántos conductores tiene este? Tiene n. Entonces las concatenaciones de flujo sería n flujo, que quedaría nu n al cuadrado i sobre 2pi por c, logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. ¿Sí? Con esto, las concatenaciones de flujo, bueno, es el valor de las concatenaciones de flujo. Básicamente, ahora sí podría calcular D, cálculo de L. ¿Cómo me quedaría? Concatenaciones de flujo sobre corriente. Nu sub 0, n al cuadrado i sobre 2pi por i, c logaritmo natural del R externo sobre el R interno. ¿Sí? Con esto L me quedaría, ¿sí? Me quedaría nu sub 0, bueno, nu n al cuadrado por c sobre 2pi logaritmo natural del radio externo sobre el radio interno. Listo. Y esta sería la inductancia. Ahora, si ustedes quieren construir una inductancia de este tipo, ¿qué es lo que deberían hacer? En primer lugar, preguntarse si quieren que sea de un núcleo de aire o de un núcleo que lo puedan conseguir o comprar. ¿Sí? Entonces,
en Internet, ¿sí? Ustedes pueden encontrar, ¿sí? Varios valores o varios tipos, ¿sí? Eh, varios tipos de núcleos, ¿sí? Este es un típico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a la fábrica o al fabricante de estos núcleos, ¿sí? ¿Qué le deben indicar? Le deben indicar cuál debe ser la permeabilidad, ¿sí? ¿Qué tipo debe ser del toroide, de tipo toroidal o lo que sea? Si es algún compuesto o si es de acero, ¿sí? Y bueno, en función de lo que decidan, lo pueden pedir. Entonces, con eso ya tienen definido el alto, radio interno y radio externo y además el material del núcleo, ¿sí? Lo único que les faltaría es definir cuántas vueltas. Y en función de eso, ya tienen definida la inductancia, ¿sí? Entonces, dependerá de la aplicación. En determinadas aplicaciones, debido al espacio, posiblemente quien defina el dispositivo sea la geometría y ustedes lo único que pueden mejorar tal vez sea el material o el número de vueltas. En otro caso puede ser que la geometría no sea un problema y lo más sencillo o lo más barato sea hacer uno muy grande con un núcleo de aire y no les cuesta nada, ¿sí? Y lo único que tienen que gastar sea en el conductor solamente, ¿sí? Bien, y con esto terminamos. ¿Cómo sería la inductancia de un solenoide? Sí, recuerden que a este se lo llama un solenoide de longitud L, radio A y N número de espiras. Listo. A ver, veamos. Tamia Sí, Zambrano. sí, profe, buenos días. Buen día. Igual que en el anterior, lo primero que tendremos que hacer es calcular B. Ya, ¿cómo calcularías B? Con la fórmula que está ahí de H, de N por I sobre D en la dirección A sub Z. Y luego multiplico por μ. Listo. ¿En qué dirección estaría H en este caso? De acuerdo al Eh, gráfico. en A sub Z. Ya, pero ahí no hay subzeta. Entonces, de algún razonamiento, aquí está subzeta, pero aquí no están cuál es Z, ni cuál es X, ni cuál es Y. Con algún razonamiento físico o de lo que has aprendido, ¿en qué dirección estaría H? ¿O dónde debería yo ubicarlo o dibujarlo a H? O sea, la corriente va en la dirección del pulgar y H va en dirección de los dedos. Ya, y entonces, ¿en dónde va en este gráfico? La corriente, o sea, no sé en qué dirección iría la Aquí está la corriente. dirección, la corriente, mira. Ay, Aquí está. perdón, no lo Ahí. había visto. Entonces sería como hacia el frente, más o menos. Porque, o sea, la corriente iría en I. No sé cómo irían los dedos, la verdad. A ver, agarra y sigue la corriente. Y mira hacia dónde se van cerrando tus dedos. Así, o sea, la corriente iría así y los dedos se cerrarían así. Ya, ¿y en dónde iría H? ¿Hacia En, dónde? Ahora hazle eso a todas las espiras y hacia dónde iría H. mm, serían coordenadas esféricas, pero de la dirección en la que iría H. ¿Ya? Dentro de este, o considerando este gráfico, ¿cómo lo dibujarías? H. A ver si no sé. Ya, listo, ya lo puse yo mejor. Ah, ya, gracias, profe. Así va H. Ya, listo. Entonces ya tienes B, ¿cómo es el flujo? A ver, el flujo era la integral de B por un ds. Ya, listo. Dime cuál es el DS.
Él sería igual cogiendo una parte de la espira, que podría ser un de fi, tal vez. Y un de fi de teta puede ser. En la dirección a z. Ya. ¿Existe esto? No, no, no. No existe. Razonamiento en la dirección a Z sí debe ser, ¿no? Ajá, para que se haga uno. Ya, perfecto. Ya, entonces ahora sí anda tus tablas de diferenciales y mira cuál tiene esa dirección a Z. Porque obviamente no puede ser un de Z a Z, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces, ¿cuál de los otros sistemas de coordenadas te permite estar en la dirección a Z? Eh, un de fi de ro. Ya, ahora en el gráfico, Falta ¿cuál es un ro. este? ¿Cuál es este? ¿Cómo se grafica este? Pero en el diferencial de z es ro de fi. Falta un ro ahí. Ya. Ahora sí, en el gráfico, ¿cómo es este rho de phi? Sería como un mini puntito en los espirales. Toda esta es el área que nosotros necesitamos y por lo tanto aquí uno de estos hacia adentro sería el de este. ¿Ya? Ya, listo. Esto es nu ni sobre d pi por a al cuadrado sobre 4. Listo. ¿De ahí? Ya, después de eso tendremos que calcular las concatenaciones de flujo igual, que es lambda, Ya. que es n por el flujo, ¿Por qué en este caso n por el flujo? porque es el número de espira. Ya. Porque este flujo pasa por cada una de ellas. Entonces aquí sí es directamente n phi. Y un n cuadrado y sobre d y cuadrado sobre 4. Ya, ¿cuánto sería la inductancia entonces? La inductancia sería las concatenaciones sobre la corriente. Listo. Gracias, Tania. Prefiero puede ser chiquito para tomar foto, por favor, porque no copié. No necesitas copiar. Recuerda que el libro este está compartido con ustedes. Vas al aula virtual, le das Sí, el clic. otro día le pedí permiso, pero no me deja entrar. Y siempre Alex me comparte porque no me deja entrar. Pero ¿por qué no me has dicho antes? Porque Alex siempre me comparte, pero fue igual yo escribo todo, por eso le digo si puede hacerle chiquito, por favor, para tomarlo. Ya te voy a dar permiso, acceso. Gracias, Seguramente profe. estabas antes. Ya, listo. Bien, entonces, así como la capacitancia y la resistencia, en la inductancia también hay que saber identificar, ¿sí? Los diferenciales para poder resolver el problema, ¿sí? Bien, con esto vamos a finalizar. ¿Sí? Entonces nos queda simplemente revisar cuánto es la energía almacenada en campo magnético, ¿sí? Y listo. Entonces nos tomamos 5 minutos. Tomen agua, vayan a hacer lo que necesiten. Nos vemos a las 10:10. Sí.
Bien. Para hablar de la energía del campo magnético, sí, nos vamos a basar también en lo que estudiamos respecto del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, siempre trabajando con analogías para facilitar un poco el entendimiento. Entonces, con el campo eléctrico, nosotros sabemos, por ejemplo, que la capacitancia no es más que la carga sobre el voltaje, y en función de eso, la energía en el campo eléctrico se puede expresar como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, lo que sería igual a un medio de la carga por el voltaje, o un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. ¿Sí? Algo similar ocurre en el campo magnético, ¿sí? En el campo magnético ya hemos definido la inductancia como las concatenaciones de flujo sobre la corriente, ¿sí? En donde esto no sería más que n veces el flujo sobre la corriente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la carga, que es la causa del campo eléctrico, ¿sí? Y tenemos el voltaje como una función de potencial. Acá tendríamos la inductancia con la corriente, que es la fuente del campo magnético, y las concatenaciones de flujo, ¿sí? Como una expresión que relaciona el flujo magnético a lo largo del espacio, ¿sí? La pregunta es si la llamamos energía, ¿cómo la ponemos? Energía del campo magnético o del campo eléctrico, como la energía E sub E. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto sería la E sub M? Sí. Consideremos rápidamente lo que son un circuito eléctrico. ¿Por qué vamos a partir del concepto de circuito eléctrico? Bueno, porque ustedes están muy familiarizados con esto. Entonces, asumamos que tenemos una fuente, ¿sí? Que sería una fuente de V, una fuente de voltaje. Tenemos adicionalmente un switch. Y luego tenemos un circuito que tiene una resistencia y una inductancia. Sí, este sería R y este sería L. ¿Cuánto vale el valor del voltaje producido por la fuente cuando el circuito está cerrado? Sí, básicamente la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el inductor. Por lo que es lo mismo, la corriente por la magnitud de la resistencia más la inductancia por la variación de la corriente respecto del tiempo. Sí, ese es básicamente el valor de la tensión. Si a nosotros nos interesa calcular cuánto es la potencia en el circuito y específicamente cuánto es la potencia en el inductor, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar el voltaje en el inductor por la corriente que circula. Sí, es decir, si por aquí cerramos el circuito, por aquí va a circular una corriente I, que expresado en función de lo que conocemos, esto no sería más que Li multiplicado por el dI dt. Y esta sería la potencia en el inductor, ¿sí? Sería potencia en el inductor. Si nosotros queremos calcular la energía almacenada en el inductor, o lo que es lo mismo la energía magnética, vamos a llamarla Wm, ¿sí? No sería más que la integral de la potencia en el inductor a lo largo de un instante de tiempo. En este caso puede ser desde 0 hasta t. Sí, por definición de energía, por la integral de potencia en el tiempo. ¿Cómo nos quedaría? La integral de Li di dt por el dt, en donde básicamente lo que nos quedaría aquí sería una integral de Li, un di, ¿desde dónde? Desde 0 hasta ahí, básicamente. ¿Sí? Con lo que la energía magnética es más que un medio de Li al cuadrado. ¿Sí? Partamos esto, o partamos como primera definición importante para en función de esto, ir encontrando el valor de la energía magnética en función de los valores que conocemos, como son concatenaciones de flujo, flujo magnético, ¿sí? Y recuerden que esto es cuando tenemos solo un elemento, solo un inductor, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se
puede extender esto para el caso de varias bobinas o para el caso de circuitos acoplados, que es lo que hemos venido analizando hasta ahora. Hemos calculado la inductancia propia y también inductancia mutua cuando tenemos circuitos acoplados magnéticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con circuitos acoplados? ¿Sí? Entonces, nuevamente volvamos al caso que habíamos estado analizando. Entonces, asumamos que aquí tenemos un circuito con N espiras, C1, en donde aquí tiene N1 espiras, y por acá podemos tener un circuito C2, asimismo con N2 espiras, ¿sí? Entonces, nosotros ya conocemos, ¿sí?, de lo que hemos estudiado, que para C1, ¿sí?, el flujo total que pasa por esta espira, ¿qué sería igual? Al flujo que produce la misma espira, si por aquí le ponemos, por ejemplo, una corriente I1, y por acá ponemos una corriente I2. Entonces, este sería el flujo total que pasa por lo que produce esta corriente, más o menos el flujo que produce la bobina 2 y que enlaza la bobina 1, porque esta produce su propio flujo y todo el flujo pasa por la superficie de esta, ¿cierto? Pero esta bobina también produce un flujo y depende de la dirección de la corriente, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, miren, tal como está aquí, si nosotros tomamos la corriente I, ¿sí?, el flujo, ¿cómo estaría? El flujo viene en este sentido, ¿sí? Y si tomamos la corriente 2, ¿cómo viene el flujo? El flujo viene en este sentido. Para el flujo 2, el flujo viene ahora en este sentido, ¿sí?, para esa corriente. ¿Qué quiere decir? Que para este caso, si la corriente y estas dos están en esta dirección, las dos se van a sumar, viene con signo positivo. ¿Qué pasaría ahora si la corriente yo la inyecto por el otro lado? Si la inyecto por el otro lado, la dirección del flujo producido por la corriente 2 va a invertirse. Y por lo tanto, acá se van a restar. Entonces tendría que utilizar el signo negativo. El signo más o menos depende si los flujos se suman o se restan. ¿Sí? Entonces, en función de esto, las concatenaciones de flujo 1, ¿cuántos serían? N flujo 1, o lo que es lo mismo, N1 flujo 1, 1, más menos N1 flujo 2, 1. Y lo mismo, o similar, pasa con la espira o con el circuito 2, ¿no? En donde para el circuito 2 tenemos que el flujo que pasa a través de la área o sección transversal del circuito 2 sería el flujo que produce el propio circuito más menos el flujo que produce 1 sobre 2, ¿sí? Y con esto las concatenaciones en 2 sería N2 flujo 2, 2 más menos N1, 2. ¿Sí? Aquí no hay nada nuevo. Simplemente el uso del signo más o menos dependiendo de la dirección que tengan las corrientes, de la dirección relativa, ¿sí? Por otro lado, ¿qué conocemos nosotros? Por otro lado, nosotros conocemos que la inductancia de 1, ¿sí?, conocemos, por ejemplo, que por definición, el L1, ¿cuánto vale? L1 sería las concatenaciones de flujo 1 sobre I1, o lo que sería igual, N1 flujo 1, 1 sobre I1, más menos N1 flujo 2, 1 sobre I1. ¿Sí? Y lo mismo pasa con 2, ¿no? L2, ¿a qué sería? El L total sería las concatenaciones de flujo 2 sobre la corriente en 2, que sería N2 flujo 2, 2 sobre I2 más menos N2 flujo 1, 2 sobre I2. ¿Sí? Esto por definición. Ahora sí, vamos a proceder para el cálculo de la energía. Veamos cómo nos queda. Profe, disculpe. En la Sí, concatenación del 2 también sería N2 Phi 1, 2, ¿verdad? El flujo de los dos. claro, aquí más o Es que menos. arriba no está el N2, por eso le pregunto.
N2, flujo 1, 2. Gracias. Entonces, ahora sí, partiendo del hecho de que la energía es un medio de L I al cuadrado, ¿sí? Para nuestro sistema, para el sistema de dos circuitos acoplados, ¿sí? Porque imagínense que ahora estamos con dos circuitos. Como les mostré en el ejemplo, bueno, en el ejemplo anterior, como les mostré en el caso anterior, ¿sí? Nosotros podemos tener varios. 26. Podemos tener varios circuitos. Y si queremos calcular la energía, bueno, pues tendremos que ver que hay varios circuitos acoplados. Pueden haber 5 circuitos acoplados, ¿sí? En el caso que nosotros estamos analizando, ¿sí? Solamente tenemos 2 circuitos acoplados, ¿sí? Entonces, ¿cuánta sería la energía total para esos 2 circuitos acoplados? Sería la energía, ¿sí? Para el circuito 1 más la energía total para el circuito 2, o lo que sería lo mismo, un medio de L1 y 1 al cuadrado más un medio de L2 por I2 al cuadrado, ¿sí? Sobre esto reemplazamos los valores, ¿sí? Aquí miren que tenemos un medio de L1, me quedaría N1 flujo 1, 1 más menos, ¿sí? N1 flujo 2, 1 sobre I1, ¿sí? En este caso, el I1 con este I1 al cuadrado se simplifican, lo que me quedaría aquí I1, ¿sí? Más un medio de L2, N2, flujo 2, 2, más menos N2, flujo 1, 2 por I2, en donde el I2 con el I2 que trae acá se simplifican y por eso me queda I2 así directamente, ¿sí? Entonces, miren que ¿qué observamos, no? Que la energía total almacenada en el circuito depende de la corriente que lleva cada circuito y de las concatenaciones de flujo entre sí, ¿sí? Este sería el valor. Si nosotros queremos generalizando, ¿cómo nos quedaría? Generalizando básicamente la energía magnética, ¿qué sería igual? Un medio del sumatorio en I, desde 1 hasta el número de bobinas, de NI, ¿sí? De NI, por el flujo I por la corriente I, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, lo que está aquí, esto es el flujo 1 y este es el flujo 2. ¿Sí? Este sería el flujo total sobre un circuito y este es el flujo total sobre el otro circuito. Miren, flujo total sobre 1, flujo 1, 1 y esto. ¿Sí? Y multiplicado por n, que nos daría las concatenaciones de flujo. ¿Sí? En realidad, esto sería más que flujo. Bueno, lo voy a dejar así. Me quedaría N1 por flujo 1, 1 y N2 por flujo 2, 2. Por flujo 2 en realidad. ¿Sí? Sería N1 flujo 1, N2 flujo 2. ¿Sí? Que es lo que está aquí. NI, flujo I, corriente I. Esto expresado en julios. Primera forma de calcular la energía, si es que conocemos las corrientes, las concatenaciones de flujo y el número de espiras de cada uno de los circuitos. ¿Sí? Esto también lo podemos expresar en función de las inductancias. ¿Sí? Ahora sí, en función de inductancias. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir en función de las inductancias? Porque miren que si bien es cierto, aquí me habla de L1 y L2, ustedes saben que L1 tiene dos componentes, L11 y L12, ¿sí?
Aquí estaría la componente L11, que sería la inductancia mutua, y esto sería el L12, perdón, L11, que sería la inductancia propia, y esto la inductancia mutua, ¿sí? Esto sería la inductancia propia de 2, y esto sería la inductancia de 2 con 1. Sí, miren, aquí tenemos N, flujo, corriente. Esto sería concatenaciones de flujo 2, corriente 2, me daría inductancia propia. Y aquí tenemos N2, flujo 1, 2, que me quedaría concatenaciones de flujo desde 1 con 2, con corriente 2, sería L2, 1. ¿Sí? Entonces, en función de las inductancias, ¿cómo me quedaría? La función de energía sería un medio de LII, porque aquí tenemos LII, ¿sí? Multiplicado sería LII multiplicado por I1 al cuadrado más menos un medio de L21 multiplicado por I1 y 2 más un medio de L22 y 2 al cuadrado más menos un medio de L12 y 2 y 1. ¿Sí? ¿De dónde? ¿O por qué? ¿Sí? Miren, aquí tendríamos N11, o más bien, lo podríamos expresar de esta manera, recordando que N1, flujo 2,1, ¿a qué sería igual? Básicamente L21 por I2. Simplemente NI, o concatenaciones de flujo en realidad, ¿a qué es igual? A inductancia por corriente. Y es lo que estoy haciendo aquí. Me queda inductancia 1, tendría que estar por corriente 1 para que sea N11 y 11. ¿Sí? O lo que es lo mismo, esto de aquí a qué es igual a L11 por I1. Esto de aquí a qué es igual a L12 por I1. Esto de aquí es L22 por I2. Y esto de aquí es L12 por I2. Reemplazando quedó con esto. ¿Sí? Listo. Ahora sí, recuerden qué sucede con las inductancias. ¿Sí? Estas y estas son iguales. ¿Sí? Eso se los había mencionado, que se puede demostrar que estas dos son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? Quedaría un medio de L11 y 1 al cuadrado, más un medio de L22 y 2 al cuadrado, más menos, dependiendo de los signos que tengan, ¿sí? L12, ¿sí? Y 1 y 2. Y esta sería otra forma de expresar la energía total almacenada en un sistema con dos bobinas, ¿sí? Y generalizando asimismo, me quedaría que la energía, ¿sí?, se la puede expresar como un medio del sumatorio desde I igual a 1 hasta N, multiplicado por el sumatorio desde J igual a 1 hasta L, de L y J, multiplicado por I sub I por I sub J. ¿Sí? Y si ustedes lo hacen de aquí para dos bobinas, ¿cómo les quedaría? Aquí le ponen I1 y les quedaría L1, I1, y de ahí el J le van dando valores. Les quedaría L12, L11 y 1 por I1. L11 al cuadrado, I1 al cuadrado. Y J2 les quedaría L12, I1 y 2. Un medio, ¿no es cierto? Luego, para 2 tendrían que aquí poner el I2 y J otra vez pasar por 1 y 2 y les va a salir esto, ¿no? Aquí en este caso hay que tener cuidado con el signo, ¿sí? Por el signo relacionado con esto, ¿sí? Ya saben dónde vienen el más o el menos de estos signos, ¿sí? Vienen dependiendo del hecho si los flujos se suman o se restan. Si los flujos se suman, irá con más, y si los flujos se restan, irá con menos, ¿sí? Esto
esta energía entre dos bobinas o este método de calcular la energía entre bobinas va a ser muy necesario para ustedes cuando vayan más adelante, ¿sí? Entonces, cuando tomen, por ejemplo, la materia de conversión de energía, resulta que nosotros en este momento tenemos calculado el campo magnético almacenado en un circuito o en un sistema con bobinas, ¿sí? Mira, aquí tenemos dos bobinas y hemos calculado la energía en función de los flujos corrientes o en función de las inductancias, ¿sí? Y básicamente un motor, ¿qué es un motor? ¿Sí? ¿O cuál es la aplicación de esto? Un motor es, bueno, vamos a buscarlo rápidamente y ya. Más fácil les hago el gráfico. Les explico para qué utilizan esto. Ya. Ahora mejor. Motor. Ya. A ver, después. No encuentro. No encuentro. Ya. Control V. Ya, aquí tenemos un motor. ¿Sí? Este es un motor de corriente continua. Aquí tenemos un motor de corriente continua No, que no hay uno como que yo quiero ver. Muy sencillo. Aquí está, este sí. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos un motor. Este está mejor. Ya. Entonces, ¿el motor en qué consiste? En un motor de corriente continua. El motor de corriente continua tiene aquí un devanado. Sí, este devanado se lo suele llamar del rotor, devanado del rotor o en unos casos la armadura. ¿Sí? Y acá tienen otro devanado. Aquí tienen un devanado de campo. ¿Sí? O también está ubicado en el estator. Ahora sí, ¿dónde entra esto aburrido que les acabo de decir con algo real? ¿Cómo se une lo aburrido con lo que realmente funciona? ¿Sí? El tema es el siguiente. El tema es que si esto es un motor, ustedes aquí en el estator ponen corriente y DC. Y aquí en el rotor también ponen corriente y DC. Y tienen una bobina que le están poniendo corriente y tienen otra bobina que le están poniendo corriente. ¿Sí? Es decir, ¿en qué termina esto? Esto termina en una bobina que tiene una corriente, que es la corriente del rotor, y en otra bobina que tiene corriente, que es la corriente del estator. Entonces, ¿qué sucede? Que entre los dos producen campos magnéticos que interactúan entre sí. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, aquí hay un B del rotor y acá hay un B del estator, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con una cosa que se está moviendo? ¿Sí? Resulta que la interacción entre estos dos produce el movimiento. Ahora,
lo ideal sería, si yo ya sé que estos dos interactúan, ¿cuánto vale el movimiento? Porque al final es lo que me interesa. Si yo pongo aquí 10 amperios y 10 amperios, ¿cuánto torque tengo aquí en el eje? ¿Cuánto torque mecánico? ¿Por qué me sirve el torque mecánico conocerlo? Bueno, porque el torque mecánico me dice si yo podré levantar aquí un ladrillo o si yo podré mover una cinta transportadora. Ahora sí, para conocer este torque mecánico, yo tengo que primero conocer cómo interactúan estos dos. Y para conocer cómo interactúan estos dos, necesito calcular la energía magnética almacenada entre estos dos sistemas. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues si puedo aplicar esta misma técnica, resulta que para dos bobinas ya conozco cómo calcular la energía magnética. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo calculo estas inductancias, considerando la geometría que tiene este circuito. Si ustedes ven, ya son bobinas que están en alrededor de una circunferencia y acá le pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, todo esto que les estoy explicando, después van a tener que en algún momento utilizarlo para poder llegar a encontrar con qué fuerza se está moviendo este motor. ¿Sí? Listo. Ahora sí, ¿cuál es el tema? Es que todavía, o más bien, todo esto que lo hemos hecho, lo hemos explicado en función de variables que utilizan los circuitos. ¿Sí? Hemos utilizado inductancias, corrientes, concatenaciones de flujo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuánto vale omega m en función de h o de b? Porque empezamos estudiando teoría electromagnética para conocer estos campos, los campos magnéticos en este caso, campo magnético estático. Y termino dándoles energía en función de corrientes o de inductancias. Y esos no son campos. La corriente es un valor escalar, la inductancia es una constante. ¿Cuánto vale en función de los campos? ¿Sí? Entonces, y antes de eso, miren, ¿qué me está diciendo esto? Me dice la energía en el circuito en función de la inductancia, o lo que es lo mismo, la inductancia, ¿a qué sería igual? A 2 veces la energía magnética total dividido para la corriente al cuadrado, que esta es otra de las definiciones de la inductancia. Sí, la inductancia es una medida de la capacidad de este circuito para almacenar energía. Ahora, ¿por qué no utilizamos mucho esto? Porque aquí en un circuito con una sola bobina es fácil. Pero en un circuito acoplado, ahora sí, ¿cómo calculo las inductancias? Si hay 3 inductancias, ¿cómo las despejo de una sola ecuación? No me sirve para calcular la inductancia una ecuación como esta, pero sí me sirve para entender que la energía total almacenada entre las dos bobinas tiene una componente debido a cada una de las bobinas y una componente debido a la interacción entre las dos bobinas. O lo que es lo mismo, la energía total almacenada se almacena un poco en el campo magnético propio de la bobina, de cada una de ellas, y en el campo magnético resultado de la interacción entre los dos. ¿Sí? Esta es la otra definición de inductancia. En ciertos casos, ojo, es más fácil primero calcular esto y después calcular L, porque ya lo hemos visto en los ejemplos. Parece que L es medio complicado calcular. Entonces, hay casos en los que es más fácil calcular la función de energía y luego despejar L como definición alternativa. ¿Sí? Bien, entonces para resolver la pregunta esta de cuánto vale la energía magnética en función de B y H. Partamos de lo que ya conocemos. Decimos que la energía magnética no es más que un medio del sumatorio del flujo magnético por la corriente y por NI.
Lo único que he hecho es mover la n hacia el final, sumatorio en i. ¿Sí? Este NI, ¿sí? Recuerden que este NI está relacionado al hecho de tener varias espiras, ¿no es cierto? Está relacionado con las espiras. Entonces, yo más bien lo que podría hacer es tratar, ¿sí?, de calcular o tratar de considerar un circuito en donde n vale 1, ¿sí? ¿Con qué fin? Bueno, pues un circuito donde n vale 1, que almacena energía, no tiene espiras, almacena energía, ¿sí? ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Sí, podría ser un imán. Un imán no tiene no tiene número de espiras, ¿sí? Y tiene, almacena o tiene campo magnético, produce campo magnético. Entonces, en función de eso, yo voy a tratar de, considerando que n vale 1, ¿cuánto sería, sí, la energía magnética? Sí, entonces, una manera sencilla, digámoslo así, de determinar esto, ¿cómo sería? Esto quedaría un medio del sumatorio en I, ¿sí? ¿Cuánto vale el flujo? ¿Sí? ¿Cuánto vale el flujo magnético? Recordando que los sumatorios nosotros podemos verlos, ¿sí? Como, o un integral, podemos verla como un sumatorio de varias cuestiones muy pequeñas, ¿sí? Entonces, el flujo yo lo podría expresar como la integral de b punto ds en la dirección a sub n, que es lo mismo que b punto ds, ¿no? Aquí está la magnitud del ds y la dirección del ds. Y la corriente, por la ley de Ampera, ¿qué sería igual? A un h punto dl. Sí. Integral de línea cerrada de h punto dl. Esto lo podría expresar así mismo, un medio. Sí, calculo la integral y acuérdense que esta integración de aquí es a través de una trayectoria cerrada y esta trayectoria y este b es a través de la superficie. Es decir, este está integrando unas cosas y este está integrando otras. Por lo tanto, yo podría meter esta integral acá y no afecta nada, porque sería como tener una constante metiendo dentro de una integral, ¿sí? Es decir, yo podría poner esto, integral de b punto ds a sub n, ¿sí? Y la integral del h punto d. No pasa nada, ¿sí? Porque respecto a esta integral, está el resultado de esta integral de aquí es una constante, ¿sí? Esto me quedaría un medio, la integral de línea cerrada, ¿sí? ¿Cuánto me vale el AN punto DL? ¿Sí? El AN punto DL, ¿sí? Están en la misma dirección. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría la integral de B, ¿sí? Punto H en el DS, en el DL. Quedaría entre los dos, ¿sí? Si yo hago este producto punto, me queda el H por acá y el DL y el BDS AN por el otro lado, ¿sí? Y esto a su vez, ¿cómo lo podría expresar? El ds por el dl me va a dar el db, ¿sí? Entonces me quedaría que el omega n lo puedo expresar como un medio de la integral de b punto h diferencial de volumen, ¿sí? O lo que es lo mismo, un medio de la integral del b es igual a nu h, ¿sí? Entonces puedo reemplazar aquí y me quedaría nu h punto h de b o un medio de b punto b sobre nu de b. Sí. Que si yo calculo esto, sí, este me quedaría un medio
nu, bueno, en realidad nu puede variar, así que lo voy a dejar fuera. Nu de h al cuadrado de b, o 1/2 de b al cuadrado nu de b. Ya tengo expresado en función de b y de h. ¿Sí? En resumen, yo podría decir que la inductancia, ¿a qué es igual? A 2 omega m sobre i al cuadrado, o lo que es lo mismo, ¿sí? 1/2 de la integral de b punto h de b. Y con eso también podría calcular la inductancia. Miren que aquí hay una forma alternativa de calcular la inductancia. Si conozco b y h y la forma como está construido el dispositivo, también podría calcular L. Sí, bueno, esto también es igual concatenación de flujo sobre corriente. Bien. Finalmente, un término que es bastante usado es lo que se llama la densidad de energía, en este caso sería magnética, ¿no? Magnética. Densidad de energía magnética, que no sería más que la energía magnética respecto del volumen, ¿no? Y esto sí es mucho más sencillo, ¿no? Me quedaría 1/2 de B al cuadrado sobre nu, o 1/2 de nu h al cuadrado. Y esta es densidad de energía. Y también se lo puede utilizar bastante en el estudio de generadores, motores y así sucesivamente. ¿Sí? Veamos si podemos hacer un ejercicio antes de terminar. Ya no nos queda tiempo. Práctico. Eh, eh, ujú. Ya, un ejercicio sencillo que les va a demostrar cómo se hace un cálculo más sencillo. Ejemplo. ¿Sí? Dice, se tiene dos solenoides, uno puesto dentro del otro. ¿Sí? Cada uno lleva una corriente I y tiene n vueltas. Calcule la inductancia total por unidad de longitud del sistema utilizando el método de la energía. Entonces, se tienen dos solenoides. Sí, voy a tratar de dibujarlos, aunque no es tan nada sencillo, pero voy a intentar. Ya, entonces tenemos aquí el solenoide externo. Control B, control B. Y tengo un solenoide interno también. Más pequeño. Control C, control B, control B, control B, control B. ¿Ya? No, no tengo 4 nomás. Ya. Entonces, estos están ubicados así. Entonces, este sería el interno y este sería el externo. Listo, si asumimos que esta es la longitud total del solenoide, ¿sí? Y este solenoide, ambos están con n número o n igual número total de espiras, L igual longitud de los solenoides, ¿sí? Y adicionalmente ambos llevan una corriente, ¿sí?
donde la forma como lleva la corriente es distinta. Este lleva la corriente I en este sentido y este lleva la corriente I en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Básicamente por aquí circula la corriente I, ¿no? Viene por aquí, da la vuelta y así sucesivamente por el solenoide de afuera. Y el otro tiene la misma corriente, pero en sentido contrario, ¿sí? Este solenoide interno tiene radio B, ¿sí? Y este solenoide externo tiene radio A. ¿Cuánto vale? Sí, la pregunta es, determine la inductancia por unidad de longitud. Sí, pongámosle L minúscula. Este vamos a llamarlo L minúscula, para no confundir. L minúscula. ¿Cuánto vale la inductancia por unidad de longitud? Opciones. La primera opción sería a partir de la definición. L es igual a concatenaciones de flujo sobre corriente. ¿Cuál es el problema? Es que tendríamos que calcular las concatenaciones de flujo 1, 1, 1 más N, 1, 2 para 1. Y para 2, concatenaciones de flujo 2, 2 más menos L, 1, 2. Bueno, aquí sería 2, 1. Aquí sería de 2 sobre 1 y de 1 sobre 2 sobre I2. Y allí calcularíamos L como L1 más L2. Primera opción. ¿Qué quiere decir? Calcular las concatenaciones propias de cada bobina, de ahí la mutua, y sumarlas todas, y con eso calcularíamos la inductancia total. ¿Sí? Siempre recordando el signo, ¿sí? Más menos. ¿Qué va a pasar con las concatenaciones de flujo? ¿Y por qué lo digo? Porque miren, si tomamos la corriente I de la bobina externa, el campo magnético de esta va a estar acá arriba. Este sería de este HA, le voy a poner, porque aquí vamos a poner, bueno, es que las corrientes son las mismas, pero le pongo HA porque es la espira que tiene radio A. Y miren que con B, en cambio, sucede lo contrario. Hacia acá abajo está el HB. ¿Sí? Con este sentido de la corriente, el campo está hacia abajo, mientras que con el sentido de la corriente, el campo está hacia arriba. ¿Qué va a pasar con las concatenaciones de flujo? Lo mismo, las concatenaciones o el flujo producido por I en la espira externa va a estar hacia arriba y el flujo producido por la espira en verde, en cambio, va a estar hacia abajo. Es decir, para la espira en verde, las concatenaciones de flujo se oponen. Por lo tanto, para este caso en específico, aquí tendríamos que utilizar signo negativo. ¿Sí? Esa sería la opción 1. La opción 2, utilizar el tema de la energía. ¿Sí? Tendríamos que utilizar el tema de la energía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calculamos o cómo haríamos el cálculo? Dejémoslo ahí. El día de mañana lo resolvemos. Ustedes lo piensan. Mañana yo le pido a alguno de ustedes que lo resuelva. ¿Sí? Bien, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. O si no, nos vemos el día de mañana. ¿Preguntas? Edison. Sí, Inge, buenos días todavía. Una duda, ¿las fechas que están en la guía de estudio en el aula virtual ya están modificadas o aún no se modifican? No se modifican. Ya mañana les toca la prueba. Recuerden que ya están modificadas porque en el plan original,
¿sí? ¿Dónde está? Pues 3, 4 de No, era más por ya por el estudio. trabajo bimestral, porque ya es para el 24 de este mes y todavía no pone Ya, nada en el aula. ahora lo veo, sí. Eso más era. Gracias. Sí, no hay drama. Ya, ya verán. Respecto de la prueba parcial, ¿sí? Está para el 3. Sí, eso se va a mantener. Mañana tenemos la prueba parcial del capítulo 3. Y respecto del trabajo bimestral, estoy pensando que no va a haber trabajo bimestral. Sí, ha habido problemas. Entonces, lo que se va a hacer es incluir una prueba más. Van a tener prueba de este capítulo, prueba del capítulo, o más bien, del capítulo que terminamos, campo eléctrico, van a tener una prueba. De este que vamos a terminar la otra semana, que sería el tema de inductancias y fuerzas, van a tener otra prueba y luego la prueba bimestral que va a incluir el tema de ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? No va a haber trabajo bimestral, ¿sí? Y el porcentaje del trabajo bimestral va a ir a una de las pruebas. ¿Sí? Esa va a ser la modificación. No tiene sentido hacer trabajo bimestral cuando se dedican a copiar los trabajos. ¿Sí? Eso sería. Listo, algo más. Ya, gracias, profe. Ujú. Inge, buenos días. Una pregunta. ¿Hasta qué tema nomás iría la prueba de mañana? El capítulo o el tema es para que lo vean en el aula virtual. Y mañana sería el tema 7. Ya, Inge, muchas gracias. Y de aquí en 15 días el tema 8. Y de allí en 15 días la prueba bimestral. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, que pasen bien. Nos vemos Hasta luego, mañana. No profe. se olviden, mañana es la prueba. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.